Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día miércoles 24 de febrero. Después de varios meses de espera, finalmente el gobierno, mediante el ministro de Hacienda, presentó hoy día a la Asamblea Legislativa lo que es el proyecto de reforma al sistema de pensiones del país. Un proyecto que no lleva ningún tipo de sorpresa, es lo mismo que se había conocido de alguna forma en lo que fueron llamados borradores que anduvieron circulando por diferentes medios de comunicación. Sistema mixto, pero también otras cosas que son importantes de analizar esta noche. Esta noche tenemos dos representantes de diferentes pensamientos que van a estar esta noche analizando este proyecto de ley. Uno es Calixto Mejía, diputado del FMLN, y Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la ANEP. Los presento inmediatamente después de saludar a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a partir con Calixto. Bueno, voy a saludar a mi invitado. Había dicho que Neran no lo había presentado. Waldo Jiménez, buenas noches, director de Asuntos Económicos y Sociales de ANEP. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, diputado. Y el diputado Calixto Mejía, diputado del partido FMLN. Buenas noches. Gracias, Nacho. Un honor estar aquí de nuevo contigo. Saludo a Waldo también. Saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas. A ver, parto con Calixto. Hoy día el gobierno, a través del ministro Carlos Cáceres, llevó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley. Se sabía que era por estos días, aun cuando estuvo varias semanas pendiente de llegar y no se sabía si llegaba llegaba la próxima. Al final hoy día se cumplió esta presentación por parte de la entrega al ministro del proyecto de ley elaborado para el gobierno. No tiene muchas sorpresas. Bueno, sí, al mediodía. A mediodía. De este día, efectivamente, ya tú lo has dicho, el ministro de Hacienda, con instrucciones del presidente de la República, llegó a entregarle a la presidenta de la Asamblea Legislativa y a los miembros de la Comisión de Hacienda el proyecto de reforma a la ley del sistema de ahorro para pensiones del que se ha venido hablando en estos últimos meses. Con esto, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, inicia una nueva fase en el abordaje de este tema, y es la fase legislativa, que como se acostumbra en proyectos como este, igual que como cuando se discute el presupuesto general de la Nación, pues una vez mañana ingresa al Pleno, formalmente. El Pleno lo manda a la Comisión, será la Comisión de Hacienda. El próximo lunes lo abordará la Comisión y con seguridad se determinará el plan de la Comisión para entrar a la discusión de este articulado, que para nadie sería desconocido que una de las cosas importantes que tendrá que hacerse es un proceso de consulta, no solo al interior de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea, sino con los sectores que están relacionados, tanto del sector de los trabajadores y trabajadoras, como también del sector empresarial, principalmente, ¿no? Entonces, el sector social, porque además es un tema que, como ya sabemos, es un tema de país. A ver, quiero que quede muy claro eso. Se va a debatir. La Asamblea va a ser el escenario donde se debata este proyecto, donde lleguen diferentes actores y sean escuchados por los diputados y se presenten diferentes propuestas. Sí, es inevitable, es saludable, es conveniente, es necesario, no solo para la Asamblea, pues, y los integrantes ahí de la Comisión y en el primer órgano del Estado, sino para el país, ¿verdad? Que se realice este proceso de discusión, no solo de carácter informativo, es decir, de conocer cada uno de los 82 artículos que contiene el proyecto que ha ¿Ninguna presentado. posibilidad que esto sea aprobado sin discusión, como se ha hecho en alguna oportunidad en la Asamblea Legislativa? No, Ninguna posibilidad. No, yo creo que no es así como tiene que abordarse este punto.
Ok. ¿Tus primeras impresiones de lo que ya fue conocido hoy día, Waldo? Bueno, mira, Nacho, como tú decías, no ha habido mucha, hemos tenido poco tiempo para revisar el proyecto. No hay mucha sorpresa respecto de una versión que circuló hace unos días y confirma que la reforma que está planteando el gobierno deteriora la situación de pensiones de los salvadoreños, buscando resolver un problema fiscal que por supuesto no viene de reciente, sino que viene de hace muchos años. Un problema fiscal que ya Fusades hacía notar hacia el 2001, pero que en los últimos años se ha agravado y ese es el objetivo básico del proyecto que se ha presentado, ¿verdad? Resolver un problema fiscal y de paso empeora la situación de las pensiones de los salvadoreños. Es muy claro el proyecto en sus acápites iniciales, que señala básicamente que lo que busca la reforma es solucionar un problema fiscal, porque ese problema fiscal estaba abogando al Estado. Eso no lo niega. Sí, bueno, también ha sido las declaraciones que han dado los funcionarios. Como objetivo de la ley, ¿ya? Como objetivo de la ley. Es correcto, Ya. y los funcionarios han dado declaraciones en esa misma línea. Ok, voy con Calixto. Hay gente que dice esto no es una reforma de pensiones. No tiene los puntos básicos de una reforma de pensiones. No tiene algo en relación a cobertura, no tiene algo en relación a los ajustes necesarios que hay que hacer en pensiones, no revisa, digamos, si la cotización está buena o está mala, etcétera, sino que es básicamente un problema fiscal. Y muchos han dicho, no se puede unir una cosa por la otra, porque el problema fiscal del país no debiera ser solucionado con el fondo de pensiones. ¿Cómo no? Nacho, con este tema yo vengo como suelo ser y como creemos ser que debemos de ser los salvadoreños y salvadoreñas, con un mensaje optimista, esperanzador, positivo, en el abordaje de este tema que ya tú lo has hecho en otros programas anteriores. Y déjame, antes de ir a responderte directamente, a mencionar lo siguiente. Punto número 1. No es este gobierno ni el anterior, ni mucho menos la fuerza política del FMLN, los que originamos el actual sistema de pensiones. Es decir, no somos los creadores del sistema de ahorro para pensiones, es decir, de la privatización de las pensiones que se aprobó en 1996, en un diciembre de 1996. Lo heredamos. Y como digamos, como gobierno, claro de la responsabilidad con el país, con las presentes y las futuras generaciones, no tenemos más opciones que enfrentar y buscar cómo resolver los problemas estructurales, y así es una reforma estructural al actual sistema de pensiones que, si a mí me demuestran lo contrario, cambiaré de opinión. Ok. Permíteme un corte así. Cambiaré de opinión de lo que voy a decir. A mi criterio, y me lo reafirmó un connotado empresario de derecha de este país, cuando él me decía que el sistema actual de pensiones lo fueron matando decisiones que se tomaron. Yo soy de los que creo que este sistema estuvo en la cuna con dificultades de salud, pasó a la unidad de cuidados intensivos y de ahí no salió. Es decir, este sistema nació casi fallido. Los gobiernos lo han matado. Y ahí están los datos que sustentan esto. Solo que hay un objetivo, déjame decir, hay un objetivo que nunca se dijo, que es el único que se logró, que es hacer negocio con el dinero de los trabajadores y trabajadoras. Es un argumento que usted ha utilizado. De los cuales se demuestra con que en 18 años han obtenido utilidades netas 275.5 millones de dólares en utilidades netas
las administradoras de fondos de pensiones, que dicho sea de paso, yo no tengo pero ese nada, no es el problema. Yo no tengo nada en contra de las AFP. No, pero lo menciona mucho. Pero ese no es el problema. No, pues no es el problema. No es solo esa parte. No ese es el problema. Yo estoy diciendo que ese objetivo no se dio. Vamos a ir al corte y es el que se y obviamente quiero saber después del corte si en 17 años más o 20 años más vamos a decir, hace 20 años atrás se hizo una reforma que no tomó en cuenta ni dejó claro las cosas y hoy día, 20 años después, estamos con el agua hasta el cuello, que es lo que está pasando hoy día. Vamos al corte, ya volvemos. El reto, demostrar cuál es la mejor gasolina para tu motor. 3 marcas de gasolina, 3 sopladores iguales, una puerta de escape. ¿Quién llegará primero? ¡Comiencen! Al tercero ni se le enciende y el segundo pierde potencia. ¿El primero lo logrará? ¡Sí! ¡Sale con éxito! Demostrado, Alfa Petróleos es la mejor gasolina. Premium Plus de Alfa Petróleos. Dura más por su alto nivel de octanaje. Acepta tú también el reto. Solo en Claro todos los planes postpago te permiten hablar desde El Salvador a toda Centroamérica y Panamá con tu misma tarifa local, como si llamaras a tus vecinos. Y si a tu plan le agregas Sin Fronteras Norteamérica, también puedes llamar a Estados Unidos, México y Canadá sin costo de larga distancia. Y si el que viaja eres tú, puedes hablar, navegar y mensajear a cualquier país entre Canadá hasta Panamá sin costo de roaming, como si todos estos países fueran El Salvador. Acércate a tu centro de atención Claro más cercano. Pásate a Claro. Claro que sí. El segundo segmento de debate es gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. A ver, ustedes han dicho que esto no soluciona, o sea, puede solucionar al gobierno el problema fiscal por una parte de años o de años han dicho, pero esto va a aumentar la deuda de pensiones y la va a llevar de $26 mil millones de dólares, que está el día de hoy, o 24 mil millones de dólares, a 40 mil millones de dólares. ¿Dónde se saca eso? Mira, Nacho, yo lo primero que quiero decir es que el sistema de pensiones que se creó en el año 98, que se aprobó en el año 96 y empezó en el año 98, es un sistema sostenible. Si se le deja trabajar y se le deja operar. La rentabilidad que han tenido los otros títulos. No sé si eso. A ver. Aquí se hizo un sistema de pensiones en el año 1998. ¿Ya? Ese sistema de pensiones, obviamente, partía con una deuda de gobierno hacia toda la gente que había cotizado antes al gobierno y que el gobierno de esa época nunca tenían los fondos necesarios. Iban gastando los fondos. Lo que puede pasar siempre con los gobiernos, que gastan los fondos. Por lo tanto, le quedó una deuda al gobierno que todo el mundo sabía que por estos años iba a ser la parte más alta. La curva más alta se iba a dar entre 2004 y 2020, parece, aproximadamente. El Salvador nunca aprovisionó dinero para cubrir esto. Es correcto. A diferencia de otros países que hicieron lo mismo, pero sí mantuvieron fondos congelados para cuando viniera esta curva alta, llegar y hacerle frente. Aquí no se hizo. Es correcto. Ese es el problema. Sí, solo déjame explicar la primera idea. El sistema de pensiones de capitalización individual, que es privado porque los dineros que están ahorrados son privados, ya no son del gobierno, son de los propietarios, de los que somos dueños de las cuentas individuales. Ese sistema, si se le deja trabajar, es un sistema que funciona y que puede financiar el desarrollo. ¿Por qué? Nosotros hemos visto que en los títulos que son diferentes a los certificados previsionales, ese sistema ha tenido durante varios años una tasa de rentabilidad del 9%. ¿Y qué quiere decir que tenga una rentabilidad del 9%? Quiere decir que si a un sistema, si tú empiezas a ahorrar, después de 30, 25 años cotizados, tú puedes tener una pensión entre el 60 y el 70% de tu salario con una tasa de rentabilidad de 9%. Pero si tú tienes
una rentabilidad del 4%, que es la que ha sido ahora al combinar ambos tipos de inversiones, te da una pensión del 30% de tu salario. Eso es lo que se conocen los especialistas como la tasa de reemplazo. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? De hacer funcionar el nuevo sistema, de que invierta en proyectos que son rentables, no solo para el país, sino también para los cotizantes. Hay cualquier cantidad de proyectos, incluso ahora mismo los fondos de pensiones han invertido alrededor de $800 millones en diferentes proyectos que están funcionando en el país. El problema, como bien tú lo planteas, tiene su origen en la deuda que acumulaba el sistema antiguo de pensiones. ¿Por qué acumulaba una deuda el sistema antiguo de pensiones? En el lenguaje popular se puede decir porque el dinero no era bien utilizado por los gobiernos. Se gastó el dinero. Pero yo quiero decir un tema más estructural de por qué de todas maneras el sistema de reparto no es sostenible. Porque las cotizaciones eran bajas, mientras que las pensiones eran altas. Los trabajadores cotizaban 5%, porque eso les mandaba la ley, y les dan pensiones del 70%. Eso quiere decir que de entrada tú tienes un desfase, una relación de 5 que cotizas, y ese dinero lo pones a lo sumo en depósitos a plazo, contra una pensión de 70%, que es el mismo problema que tiene el sistema de reparto que está proponiendo el gobierno, aunque esta parte que voy a decir no está totalmente clara en el proyecto de ley. ¿Qué es lo que nos ha dicho el gobierno en estos días? Que la pensión que se le va a pagar a los trabajadores que tengan de 2 salarios mínimos para abajo va a ser una pensión de $250. Pongamos el caso de un trabajador que gana $400. Este trabajador cotiza $52 al sistema de pensiones todos los meses. O sea que este trabajador tendría que trabajar 5 meses para ganar la pensión de un mes. El sistema entonces, los que lo justifican dicen, no, lo que pasa es que hay es un tema de solidaridad entre generaciones. ¿Por qué? Porque los que cotizan ahora son más que los que están pensionados. Y las cotizaciones de todos estos van a financiar las pensiones de aquellos poquitos. Pero resulta que no es así. Porque ahora, cuando se hizo la reforma hace 17, 18 años, por cada pensionado habían 8 trabajadores cotizando. Hoy día, por cada pensionado hay 4 trabajadores cotizando. Y dentro de 10 años, por cada jubilado van a haber 2 trabajadores cotizando. De tal manera que dentro de 10 años, el gobierno, que ha recibido cotizaciones de $50, no va a tener capacidad de pagar los $250 que están ofreciendo ahora, el gobierno de aquel entonces. Eso crea, Nacho, el déficit que hace que pase de 24 o 26 mil millones de dólares a 40 mil millones de dólares, todo ello descontado a valor presente. Todo eso se compara, son datos comparados al día de hoy. El sistema de reparto no es sostenible porque no existen suficientes recursos para financiar las pensiones que se ofrezcan. Y ese dato que estoy diciendo es revelador en el proyecto de ley que propone el gobierno. Me permito leer un artículo nada más y con eso termino esta parte de mi intervención. Dice el artículo 232D, las pensiones fijas serán establecidas anualmente por el Ministerio de Hacienda en la Ley del Presupuesto General del Estado, tomando en cuenta 2 cosas. La variación del índice de precios al consumidor, primera cosa, y segunda cosa, los recursos disponibles del gobierno central. Ok. O sea que, si no hay recursos, no van a haber pensiones. Okay. Y esto estamos haciendo una exageración. No, hoy mismo el gobierno dice que no puede pagar los intereses que corresponden a los certificados previsionales porque no hay dinero. Ok. Esa parte sí me gustaría, digamos, una respuesta, porque a mí también me llamó la atención este artículo que dice los montos de las pensiones de vejez e invalidez no podrán ser inferiores a la pensión mínima establecida anualmente por el Ministerio de Hacienda en la Ley de Presupuesto General de la Nación, tomando en cuenta la variación relativa al IPC y los recursos disponibles del gobierno central. Uno de nuestros compromisos que asumimos con los salvadoreños y salvadoreñas es ser respetuosos con la Constitución de la República. Y el artículo 52 de la Constitución
establece que los derechos adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras son irrenunciables. Y entonces, por consiguiente, el derecho laboral, agrego, tiene toda una visión progresiva, y los sistemas de seguridad social y los sistemas de pensiones son parte justamente de los derechos humanos, de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, este artículo que se ha leído debe de verse en perspectiva de mejorar cada vez más, por ejemplo, la pensión mínima que tienen los actuales pensionados y los que van a tener los futuros pensionados. ¿Cómo? ¿Y si no mejora? Es que es la tendencia. Yo me he ido... se está legislando para el próximo gobierno, no para este. No, yo he planteado claramente el tema constitucional, porque este proyecto de ley tiene a la base la Constitución de la República en lo que corresponde. Eso, y lo digo de manera seria y de manera muy responsable, porque no es serio y no es responsable con los salvadoreños y salvadoreñas venir a querer generar aquí, como se ha querido hacer, incertidumbre, zozobra. ¿No te parece? No, para nada. Yo no creo que tenga ni zozobra ni nada, pero a mí me llama la atención que una legislación te diga que se va a pagar el sueldo mínimo, pero tomando en cuenta el presupuesto de la nación estamos hablando de 20 años más, 15 años más, no estamos hablando de ahora. Y los recursos disponibles del gobierno central. O sea, esto deja como la posibilidad de que pueda ser muy bajo o bueno, pero todo va a depender actualmente de cómo esté la finanza del gobierno, no de lo que la persona haya cotizado. Solo hay que recordar cómo ha venido evolucionando la pensión mínima, que con el incremento que se le hizo en el 2012 es actualmente de $207. Nunca la pensión mínima ha sido hacia abajo, sino por el contrario, a irlo mejorando. Eso es porque de lo contrario sería una decisión que va en contra de la Constitución. Ahora, yo quiero decir una cosa, Nacho. Estimados compatriotas, la propuesta del presidente tiene un objetivo claro de asegurar y de garantizar que hoy y en el futuro, en el día que corresponde del mes, tenga la gente su pensión. Así como está esta cosa actualmente, eso está incierto. Y lo digo con toda la responsabilidad del mundo. La deuda, como ya tú la has señalado, la deuda que tiene el sistema previsional actualmente es de $24.077 millones, ¿no? Y es cierto una cosa que aquí expresaba el amigo, ¿no? Que una parte de eso es la deuda que había cuando se privatizaron las pensiones, 7.000 millones. Pero compatriotas, a los salvadoreños y salvadoreñas la privatización de las pensiones nos cuesta 14.068.31 millones de dólares según los estudios que se han hecho. Entonces no es solo la deuda que se tenía, sino justamente las decisiones que se fueron tomando posterior que metieron al sistema en una situación complicadísima como la que se tiene actualmente. Una cosa quiero decir. Aclárame esa cifra, 14 millones de dólares, ¿de qué? Lo desglosamos. Certificados de traspaso. Fueron 2.196 millones. Perdón, ¿anualmente esto? No, esta es una deuda. Esta es una deuda de todo el periodo, como se ha dicho, hasta podemos hablar del siglo. Pero es una deuda previsional que está ahí y de los cuales cada año se toman 400, 500 millones de dólares para pagar pensiones y para hacerle frente a los intereses que hay que pagar justamente de esa deuda previsional. Quiero decir una cosa que es importantísima, compatriotas. Así como está el sistema, Nacho, así como está este sistema, las personas, el 80% de los 702,000 cotizantes que hay actualmente, no van a tener. ¿Por qué no? No van a llegar a tener ni la pensión mínima
que es de $207 actualmente. ¿Por qué no? Pero eso es por la parte del gobierno, no por la parte que están los fondos de pensiones de la AFP. No. Estamos hablando de la pensión. Si el gobierno no paga, claro, no va a haber. No, estamos hablando así como está el sistema actualmente, sin la reforma. Perdón, porque yo creo que esto confunde mucho a la gente, es muy complejo esto, pero cuando tú dices, el sistema actual lleva a la quiebra porque no va a poder pagar, ¿por qué no va a poder pagar? Si yo entiendo que hay 8, como nunca ha habido, hoy sí hay, el dinero está ahí, hay 8.000 y tantos millones de dólares. Cuando, por ejemplo, se privatizó esto, se hablaba que tenían que haber 7.000 millones, pero no estaban. Creo que habían 400 millones. No estaban los 7.000. Ahora están los 8.000 y tantos millones. Esto hace una gran diferencia entre lo que ocurrió en 1998 y lo que ocurre ahora. ¿Ya? Entonces tú te refieres, para entender, ¿sí? Entiendo yo que te refieres, ¿sí? Que el gobierno no tendría la capacidad de poner su parte. ¿A eso te refieres? No. A ver, vamos a ver. La deuda que tiene el sistema previsional en el presente y también la deuda futuro atraída a valor presente son 24.000 millones de dólares. Y cada año pagamos 400 millones. Cada año 400, 500 millones, que parte de esa deuda, ¿verdad? ¿Cuánto se beneficia el gobierno anualmente de tomar fondos de las pensiones? A eso quiero ¿Cuánto se beneficia y no pagar el interés? Espérate, ¿Es lo mismo o más que eso, no? O sea que se paga solo. Déjame terminar la idea, porque con tu inquietud anterior. Mira, en el año 2007 se aprobó la ley, tú lo sabes, la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales, que autorizó a las AFP que con el dinero de los cotizantes, ¿verdad?, comprara títulos del Estado y para que el gobierno agarrara ese recurso y pagara pensiones. Vuelvo a decir, pagara pensiones. Y es que 30%, sí, el 35%, después lo 45%, ustedes lo van a mantener. Permíteme, pero aquí hay un punto que quiero dejarle claro a los salvadoreños y salvadoreñas. Este es otro ejemplo de cómo este sistema de pensiones fracasó. ¿Por qué? Porque no se le garantizó algo que tú dijiste hace un momento, sostenibilidad financiera desde un principio. Como no se le garantizó sostenibilidad financiera, empezamos a endeudarnos desde el 2001 al 2006, 1.232 millones de dólares, y después se fueron adquiriendo más deudas. Entiendo yo que no tenemos sostenibilidad financiera porque nunca somos capaces de guardar el dinero que vamos a tener que pagar el día de mañana, y siempre estamos atrasados los pagos y siempre estamos pidiendo prestado para pagar y no tenemos la responsabilidad de decir, y esto puede volver a pasar exactamente lo mismo. ¿Y por qué no se hicieron bien las cosas? Y esto puede pasar lo mismo el día de mañana, exactamente lo mismo, y estar en 20 años más o 15 años más diciendo, no se hicieron las cosas, no está el dinero, al final, digamos, vamos a terminar posiblemente lo mismo, ¿o no? Eso es lo que yo quiero hablar de cifras en el próximo bloque, y no me queda claro realmente qué va a pasar con las cifras en relación a esto, lo más importante realmente las cifras. Ya volvemos. Una de las soluciones a los problemas de El Salvador es generar empleo digno para la juventud. Algunos empresarios ya están contribuyendo. Realmente ha sido muy satisfactoria la experiencia que hemos tenido con los jóvenes de Rey. Tenemos la fortuna de haberle acercado diferentes oportunidades laborales a jóvenes. Únete a ellos, porque la juventud tiene el poder de cambiar el rumbo del país y tú puedes apoyarlos. Red por el empleo juvenil digno. Así es el sistema de pensiones que nos heredaron los gobiernos anteriores. En 1998, el gobierno de turno privatizó el sistema de pensiones. Los gobiernos anteriores se acabaron el dinero de las pensiones con las AFP y desde 2001 quebraron y endeudaron al país. Las AFP y las aseguradoras han cobrado a los salvadoreños 1.400 millones de dólares en comisión. Hoy, irresponsablemente, sectores privados lanzan una campaña mentirosa para proteger las grandes ganancias de estas empresas.
Sin embargo, para resolver los problemas que ha causado en 18 años la privatización de las pensiones, nuestro gobierno propone un sistema de pensiones sostenible y seguro compuesto por nuestro ahorro individual y un fondo común que garantizará pensiones vitalicias con seguro social. No se subirá ni la edad de la jubilación, ni el tiempo de trabajo, ni el monto de las aportaciones mensuales de los trabajadores. Las AFP siempre administrarán los fondos de pensiones y serán vigiladas. Y se reducirá la comisión que las AFP cobran por administración y así mejorar los ahorros de los trabajadores. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Vamos al tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Vivir en un país que es como un pulgarcito es tenerse confianza. A unos pasos encuentras el restaurante de Don Leo, quien atiende como a su familia a todos sus clientes. Así como a él le atienden cuando hace sus compras con sus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Waldo, ¿cómo se entiende esto que estamos hablando? Fracasó el sistema porque provocó una deuda creciente que no se puede pagar, y yo preguntaba, ¿y el día de mañana se va a poder pagar o no se va a poder pagar? ¿O vamos a quedar exactamente patinando en el mismo sector? Mira, Nacho, yo sobre eso dos datos, digamos, que son importantes tenerlos presentes. Es bien difícil creer que un gobierno, este gobierno si quieres, pero el compromiso que se está asumiendo con esta reforma no se reduce a este gobierno, sino que a varios gobiernos hacia adelante. Es difícil pensar que un gobierno va a poder pagar la pensión a lo que se está comprometiendo si públicamente ha dicho que no puede pagar los 1.400 millones de dólares de intereses que no nos han pagado a los que tenemos nuestros ahorros en el sistema de pensiones. Desde que la Sala de lo Constitucional resolvió que ese interés de 1% era inconstitucional, han pasado 420 días. Cada día, los salvadoreños que cotizan al sistema de pensiones han perdido $1 millón, 420 millones de dólares. Un gobierno que no ha podido pagar 420 millones de dólares en los últimos 420 días, ¿cómo vamos a pensar que va a pagar pensiones de 250 dólares si solo le va a ingresar 50 dólares? No es sostenible de entrada el sistema. Cualquier financista se daría cuenta que la tasa de interés que debería ganar ese dinero debería ser del 300% para poder acumular suficiente capital para pagar las pensiones. Ahora, es cierto que el sistema se le han venido haciendo reformas, pero se le han venido haciendo reformas al sistema antiguo, no al sistema nuevo. A ver. Yo creo que Alixto tiene razón cuando dice fueron matando el sistema. Y es verdad, porque yo tuve unos días atrás al presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones de Colombia y dice, nosotros tenemos allá en Colombia una rentabilidad del 9% y estamos muy bien. ¿Y por qué estamos muy bien? Porque no mete nadie más que nosotros mismos en el interés de los pensionados. Allá el gobierno no mete mano ni obliga a pagar menos. Aquí, en un gobierno de arena, el gobierno del presidente Saca, se creó ese fideicomiso, igual de atorado como está hoy día el gobierno, igual como está hoy día con el agua hasta el cuello, y creó ese fideicomiso para poder aliviar las finanzas del Estado. Entonces, sí se le han ido haciendo, y después, digamos, se amplió del 30 al 45%, y un interés de 1.5% que es totalmente irreal. Tienes razón, de que se ha ido matando el sistema. Pero los políticos, lo han hecho los políticos. Sí, al sistema de pensiones, yo insisto en la idea, el sistema de pensiones de capitalización individual donde los trabajadores somos dueños de los ahorros, si se le deja trabajar bien, ya tú pusiste el caso de Colombia con una rentabilidad del 9%, fácilmente tienen una pensión del 70% del salario. Yo tengo archivos, eso no me lo ha dicho nadie, yo tengo archivos de Excel donde he hecho todos los modelajes que corresponden para mostrar que es posible tener pensiones, buenas pensiones. Entonces, el problema ha sido
que ciertamente la deuda ya existía de antes, de más de 7.000 millones de dólares, y se le han hecho sucesivas reformas que han encarecido la transición, hasta llegar a 24.000, 25.000 millones de dólares. El asunto, Nacho, es que en los últimos 15 años, ningún gobierno ha pagado pensiones. ¿Qué ha hecho para cumplirle a los jubilados? Ha ido a tomar dinero, primero eurobonos y ahora de los ahorros de los trabajadores, ha ido a tomar dinero prestado para pagar pensiones. Ningún gobierno ha pagado pensiones. Eso hace que el problema sea más grande. Yo no estoy aquí, o no estamos aquí discutiendo si esas reformas que se hicieron fueron buenas o fueron malas. Entre otras, las reformas de las que ahora hacía referencia el ministro de Hacienda es la pensión mínima, dice. Se ha aumentado demasiado la pensión mínima y eso me ha creado compromisos adicionales de 6.300 millones de dólares. O sea, lo que es la solución parece que parte del problema en la justificación que presentó hoy el ministro. Entonces, independientemente si esas reformas fueron buenas o malas, la pregunta es, ¿y por qué las consecuencias las deben pagar los cotizantes del nuevo sistema? Que ya pagamos todos los impuestos habido por haber. Explícame por qué los más jóvenes y los que tienen menores ingresos de 2 salarios mínimos para abajo tienen que pagar los costos de las decisiones que tomaron los políticos en los últimos 15, 20 años sobre este tema. Es totalmente injusto que vengan a cargarle a los más jóvenes, a quitarles sus ahorros y llevárselos para financiar el déficit fiscal del gobierno. ¿Qué ha pasado en otros países? En Argentina, por ejemplo, que crearon un sistema, hicieron un sistema voluntario para pasarse al sistema público. Después, como no se pasó nadie, crearon un pilar de reparto y después, como no les alcanzaba el dinero, fueron y agarraron todo el dinero, desaparecieron la capitalización individual. Argentina destina el 5% del PIB de ese país para pagar pensiones. ¿El Salvador cuánto? El Salvador destina 100 millones de dólares. ¿Cuánto es? Que no es ni medio punto del PIB. 100 millones de dólares es lo que destina el gobierno para pagar las pensiones. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno? Este gobierno, los gobiernos que siguen, dejar de endeudarse y pagar las pensiones. Si ha sido el sistema político el que tomó la decisión de darle más beneficios a los del antiguo sistema, ahora no es momento de llegar y quitárselo. Que cumpla y que pague los compromisos adquiridos. Okay. El diputado seguramente ha viajado a Uruguay. Uruguay también tomó una decisión difícil. ¿Para qué? Para pagar el sistema de pensiones desde el presupuesto general de la nación. Aquí nos están subió el IVA, ¿no? Aquí nos están queriendo hacer de que los jóvenes y los de menores ingresos que cotizan al sistema sean los que paguen el costo de las decisiones que han tomado los políticos. Ok. Calixto. Nosotros quisiéramos escuchar de parte de la gremial más importante del país, de ANEP, de su presidente, ¿no? De su presidente. Quisiéramos escuchar qué proponen para resolver este problema estructural que tiene el sistema de pensión. Nosotros proponemos soluciones, pero nosotros lo que encontramos y escuchamos es una cantidad de cosas que se dicen bien alejadas de la realidad. Y solo voy a decir, por ejemplo, una de ellas. Miren. Se habla de que no se ha pagado la rentabilidad de los fondos de pensiones y todo eso. Compatriotas, con la dolarización le bajaron 6 puntos a la rentabilidad de los fondos de pensiones. Y yo no he escuchado al presidente de ANEP que diga eso. Y la crisis internacional le bajó otros 3 puntos. Y además los privatizadores dijeron que una de las cosas que se iba a lograr al privatizar era la capitalización, es decir, que la rentabilidad de los fondos de pensiones iban a ser elevadísimos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y no fue esa una promesa. Ahora tenemos que recurrir a legislar, como lo manda la sala, para tratar de aliviar un poco aquella promesa incumplida por los privatizadores. Yo quisiéramos tener una interlocución del sector privado, ¿verdad? Del presidente de ANEP más serio, más responsable, más con una visión de país, con una visión de Estado y no con una serie de aseveraciones que se hacen. Es más, te quiero decir aquí algo, compatriotas, no sé, en primicia, como se diga. Nosotros vamos a pedirle a la Fiscalía General de la República que
investigue de dónde provienen los millones que se están invirtiendo en una campaña tan perversa, tan descomunal y tan falsa, que no tienen ni la valentía de decir, de firmar esa campaña que hay en muchos medios de comunicación. Tenemos nuestras serias dudas, y es más, podría ser que esté surgiendo del mismo dinero de los trabajadores y trabajadoras, pero por eso es que vamos a ir a la Fiscalía General de la República a pedir eso. Y la otra cosa que quiero regresar diciendo lo siguiente: nosotros, o sea, en la propuesta del gobierno, una de las cosas principales que van incorporadas es el de garantizar que ese 80% de los actuales cotizantes, que así como está el sistema, no les va a alcanzar para obtener una pensión mínima, que tengan la pensión mínima y de por vida. Eso se está garantizando. ¿Qué más? Aunque eso ya está justamente en la ley, como se ha dicho, no se le va a subir la edad para pensionarse, ni también los años cotizados, aunque en años anteriores hemos escuchado a la gremial, ¿verdad?, al presidente de la gremial en turno, que estaban en algunos momentos, y a instituciones que se les llama tanque de pensamiento como FUSADES, proponer que se le eleve la edad a las mujeres a 60 o a 65 y al hombre a 65, y que se eleve el mínimo de años cotizados a 30 años o a 35. ¿Por qué no proponen eso ahora? Y yo quiero decirte, Nacho, esas propuestas son técnicas, son yo estaba pensando en eso, pero que las propongan. A ver, yo estaba pensando en eso. ¿Por qué el FMLN no las propone? ¿Por qué no las propone públicamente ANEP? Porque son impopulares. Aquí estamos haciendo una reforma, primero pensando en que no sea impopular para que no afecte una próxima elección, o que no afecte la simpatía con el pueblo. Pero en el fondo, y todos saben, y universalmente se sabe, que hay que ajustar la edad, porque hoy día el salvadoreño, el filipino, el chino y de cualquier país vive mucho más de lo que vivía antes, y que es imposible para un Estado sostener a una persona 30 años jubilada. Es demasiado tiempo, ningún gobierno, ni el alemán ni el estadounidense lo soporta. Y segundo, aparte de eso, que seguramente hay que aumentar la cotización y que seguramente hay que crear o un incremento de impuesto o algo para tener el fondo de pensiones adecuado. Tres cosas que nadie quiere hablar, yo las estoy diciendo porque son absolutamente verdades y nadie lo quiere decir, porque esa realmente es la solución. Esa es la verdadera solución, pero nadie lo quiere tocar. A ver, nosotros, por ejemplo, si la gremial o otras fuerzas políticas, en la discusión que vamos a hacer de este proyecto de ley, proponen medidas como esa, que las propongan, ¿verdad? Nosotros... Ustedes no han llegado a la misma conclusión. Nuestro gobierno ha considerado en su propuesta que no existe actualmente las condiciones en el país para tomar esas medidas. Eso dicen todos los gobiernos. Pero estamos en la total apertura de conocer y escuchar esas propuestas que, como tú bien lo has dicho, tienen base técnica, pues, pero que las propongan. ¿Pero para qué? Para crear una cuestión política y que digan, eso están en contra de usted, yo no estoy en contra de usted, y entonces digamos que la gente se vaya porque pareciera que las medidas reales, bueno, lo que dice, por ejemplo, lo que dice la Fundaungo, que ha hecho un estudio completo de esto, y que dice, la propuesta solo se enfoca a la parte fiscal, deja de lado cosas vitales como la cobertura suficiente, como la cobertura, ya, una cosa que aquí no se toca, solo al final el 20% o 24% de la gente que trabaja o de la gente que está en edad económicamente activa jubila, el resto no jubila. La suficiencia de los fondos de pensiones, que es lo que estoy hablando yo, cómo hacer suficiente los fondos, de dónde sacar el dinero, y la evaluación de los parámetros para la jubilación. ¿Cuáles son los parámetros? Edad. Es lo que tú estabas diciendo. Eso es lo real, lo que cualquier estudio diría. En El Salvador no estamos haciendo eso. Seguramente dejándole el problema a las próximas generaciones.
A ver, yo quiero expresarte, Nacho, que nosotros vemos este tema, por lo que mencionabas hace un momento, nosotros no lo vemos que sea un tema para jugar a política, un tema para pimponear políticamente. Es demasiado serio con el presente y con el futuro. Una de las cosas que sí incorporamos en la propuesta es disminuir la comisión que les pagamos a las administradoras de fondos de pensiones, reducirle del 2.2 al 1.9. ¿Cuánto va a significar eso? Hay que hacer los cálculos, hay que proyectar es insignificante. Sí, pero creo que es importante porque, vamos a ver, es sistema mixto porque van a estar funcionando las administradoras de fondos de pensiones, que son dos, el pilar privado, pues, y también el pilar público, ¿no? Entonces, las administradoras de fondos de pensiones van a seguir haciendo negocio, por supuesto, ¿no? Ok. Voy al corte, ya se me pasé bastante, no me he dado cuenta. Voy al corte, volvemos rápidamente con su comentario y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Solo en Claro todos los planes postpago te permiten hablar desde El Salvador a toda Centroamérica y Panamá con tu misma tarifa local, como si llamaras a tus vecinos. Y si a tu plan le agregas Sin Fronteras Norteamérica, también puedes llamar a Estados Unidos, México y Canadá sin costo de larga distancia. Y si el que viaja eres tú, puedes hablar, navegar y mensajear a cualquier país entre Canadá hasta Panamá sin costo de roaming, como si todos estos países fueran El Salvador. Acércate a tu centro de atención Claro más cercano. Pásate a Claro. Claro que sí. Buenas noches, Francisco Bonilla. Aquí dicen los amigos televidentes. ¿Francisco? ¿Aló? Fue a buscar su pensión. Anda, se fue, algo le pasó, anda buscando algo. Bueno, rápidamente. Te dejé con la palabra en el bloque anterior, querías hablar. Obviamente, esto es un tema tremendamente amplio y complejo. Sí, es mucho más amplio que ocupar una hora para debate, pero quiero felicitarte, Nacho, y también al diputado Calixto Mejía, porque conversando es como se entienden la gente, ¿verdad? Yo quiero decirle a los televidentes, por si no se sabe, ANEP siempre ha sido una entidad propositiva, y en el ENADE 2014 nosotros presentamos una serie de artículos para mejorar el sistema de pensiones actual. Esa propuesta de reforma no la hicimos solo, la hicimos con todas las federaciones de sindicatos del sector privado. Juntos tenemos una propuesta para incrementar la cobertura, para fomentar el ahorro voluntario, para contrarrestar la evasión, para fortalecer las gestiones de cobro, para mejorar la rentabilidad de los trabajadores y para mejorar la gestión de riesgo. O sea que sí tenemos propuestas y estamos dispuestos a debatirlas en el momento pero ya no va a ser posible con el gobierno, porque el gobierno ya pasó. Ahora, yo quiero decir una cosa, que la reforma que vamos a tener nos va a tener más deuda y nos va a dejar con menos dinero. La rentabilidad del fondo de pensiones ha bajado porque el gobierno ha pagado menos intereses. Mira, una persona y un cotizante puede ir a buscar sus estados financieros que le mandan las AFP todos los meses. Un trabajador que haya tenido ahorros por $10,000 tendrá ahora mismo en su cuenta individual. Sí. Un cotizante. Está hablando al aire, no se da cuenta. Sí, sí. Ok, un cotizante que ha ahorrado $10,000 tendrá en su cuenta individual $13,650. O sea, tiene un 37% más de dinero de lo que existía al inicio cuando solo cotizó. Si el gobierno hubiera pagado los intereses que toca, este trabajador tendría un 64% más. De 10,000 pasaría a 16,400.
Eso es lo que ha dado el resultado del sistema de pensiones. ¿Qué ha dado de resultado? Que en vez de haber menos dinero o lo mismo de dinero, el dinero se ha aumentado en un 40% y se pudo haber aumentado hasta un 60% si en vez de pagar 1%, el gobierno, por ejemplo, hubiera pagado la tasa promedio ponderada de los eurobonos, que es 7.24. Voy inmediatamente con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. Rápidamente, eso no fue rápido. Demasiado rápido. Tenemos poco tiempo. Charly Rodríguez dice, claro que el sistema actual de pensiones necesita de reforma, pero la propuesta tiene como fin arreglar el problema fiscal. Ana de Magaña dice, en una discusión se examinan todas las consideraciones favorables y contrarias y tomarlas en cuenta, no imponer. Pedro Jiménez dice, con el sistema actual, cuando me jubile, mejor me dan una pistola para pegarme un tiro. Jorge Godoy, ¿sabían ustedes que antes el INPEP dio préstamos hipotecarios personales y fue para la guerra que el gobierno en turno, año 80, tomó fondos? Lilian Guardado dice, desde 1998 estoy esperando el certificado de traspaso a mi CIAP y los fondos del el Fondo Social de la Vivienda que se cotizó hasta 1998, no dan cuentas. Juan Carlos Ura dice, ¿qué campaña creerle? ¿A la de la ANEP o la del gobierno? ¿Es necesaria esa confrontación publicitaria iniciada por ANEP? Roberto Aquino dice, tomar parte o todo el dinero de mi cuenta individual no es expropiación, no violenta la propiedad, seguridad jurídica, etcétera. Julio Bolaños, ¿qué pasa con la orden de la sala de pagar la rentabilidad justa? Ahora el gobierno paga solo 1.33%. Tono Rodríguez dice, el gobierno históricamente es pésimo administrador, porque ahora dicen que será diferente. Marta Avilés, el sistema anterior era tripartita, patrono, trabajador y Estado. Este no pagó su parte y se gastó aportaciones. Gracias, Francisco Bonilla. Gracias. ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? A ver si me ayudan y me dan el dato. Adelante. Ok. Certificado de traspaso. Esto es un problema. Los certificados de traspaso no se encuentra la información. Al final tiene que andar uno en vez de las instituciones tener toda la información, no está. Los certificados de traspaso, sí. Es decir, es el dinero que la gente cotizó en el Seguro Social o en el INPEP, la que se pasó para las AFP obligados por ley o voluntariamente, o que al no decir que se pasaba voluntariamente, de hecho la pasaron. Ese es parte de la deuda que hay que resolver y de la que hemos estado hablando. Mañana, al mediodía, entiendo, está la convocatoria, la presidenta va a convocar a la Comisión de Hacienda para abordar el tema de nuevo de la resolución de la Sala de la Constitucional. Que dicho sea de paso, la resolución de la Sala lo que viene a ser un intento más de querer salvar algo que está estructuralmente complicado, como es el sistema de ahorro para pensiones. No lo entiendo. A ver, ¿salvar por qué? A ver, ¿por qué? Porque los privatizadores prometieron rentabilidad a los fondos de pensión. Y el gobierno le quitó, nuestro gobierno, el gobierno, llámese, digamos, El Salvador, le quitó rentabilidad a la dolarización, la crisis internacional, la crisis internacional, etcétera, llevaron abajo la rentabilidad de los fondos de pensiones. Y de ribete, en el 2007, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales le fijaron una tasa, la tasa famosa LIBOR, que se está hablando mucho, y era previsible en aquel tiempo que esa tasa venía para abajo, y hoy, por ejemplo, se dice que esa tasa en proyección va a estar abajo durante unos 10 años por lo menos. Entonces, por consiguiente, aquella rentabilidad, aquella promesa no se cumplió, y ahora hay que recurrir ¿a quién? A una cosa que no quiero pasar desapercibido para decirlo. Mira, ¿cómo es de injusto esto? Porque hoy ocurre de que, por ejemplo, la rentabilidad en la cual nosotros estamos de acuerdo que se pague 3.4% de intereses, pero esa rentabilidad, ¿quién la va a pagar? La van a pagar todos los salvadoreños y salvadoreñas. Es más, por eso es que se dice que inclusive gente, la mayoría de los salvadoreños que nunca van a tener pensión, están subsidiando a los que gracias a Dios van a tener la posibilidad de una pensión, porque esos intereses tienen que pagarse del presupuesto general de la nación, es decir, de lo que ingresa de IVA y de lo que ingresa de renta, ¿no? ¿Ves cómo aquella decisión? No, pero esa teoría se puede ver al revés, es decir, ¿y por qué quienes pagaron toda su vida sus impuestos y ahorraron para su pensión tienen que pagar
al Estado. Tienen que seguir pagando a través de prestar su dinero a casi ningún costo, a casi ningún interés. Yo creo que el argumento expresado por el diputado Calixto Mejía ilustra la duda razonable que tiene el sector privado. Si no les alcanza dinero para cumplir con los ahorros de los trabajadores que se los han tomado a la fuerza, si no les alcanza el dinero, ¿cómo les va a alcanzar el dinero para pagar las pensiones? Un futuro gobierno nos va a decir, es que fíjense que el gobierno de aquel entonces se gastó el dinero y hoy no hay, entonces no me alcanza, aquí están $50 de pensión. Mira, Nacho, con dólares, la rentabilidad de los otros títulos que no son los certificados previsionales ha sido en 9%. Tú puedes ir a revisar datos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, rentabilidad de 9% con dólares. ¿Qué es lo que baja la rentabilidad? Que la otra parte de la cartera, que solo paga 1%, hace caer la rentabilidad de manera dramática. La comisión que se le va a bajar a las AFP, eso lo pueden hacer sin reforma. Las pensiones vitalicias, eso ya existe. Mantener la edad, eso ya existe. Todas las ventajas que el gobierno dice que se tiene, que van a tener pensión y derecho a la salud, eso ya existe. No sé si existe, pero hay una parte que me llamó la atención, que dice que las trabajadoras domésticas y campesinos pueden cotizar. Ahora, ¿sí? Pueden cotizar. Sí, pero eso está desde hace, ¿eso está de antes? días. Sí, ya está la ley. Ahora, las empresas están preocupadas, Nacho, porque durante todo este tiempo han aportado más de la mitad de la cotización de las pensiones. Una parte ha sido para la comisión, la otra parte ha sido para el ahorro. El ahorro de los trabajadores se constituye con un 58% de aporte de los trabajadores y un 42% de aporte de las empresas, y nos parece que no es justo que ahora, para resolver los problemas fiscales del gobierno, se venga a quitarle el ahorro a la gente más joven y a la gente de menores ingresos que cotiza el sistema de pensiones. Quiero hacer una pregunta rápido a Calixto. El ministro dijo hoy día que el Instituto Nacional de Pensiones que se va a crear va a tener cuentas domiciliadas y recibirá cotizaciones. Nos vamos a crear otra entidad burocrática que al final, digamos, lo que le quitemos a un lado va a ser más alto el costo de las pensiones si creamos una entidad burocrática nueva. No, Nacho, en el sentido que el mismo articulado, hay un artículo que se refiere que este instituto al que has hecho mención podrá, que es del Estado, pues podrá contratar a las administradoras de fondos de pensiones para que justamente administren los recursos que corresponden al pilar público. O sea que eso... Pero va a tener algún tipo de edificio, gente, sí, pero costo. Pero mínimo, me explico, mínimo, ¿sí? ¿no? Yo creo que una cosa importante por lo que se ha dicho en el tema de los recursos es así, miren, las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos, $504, pasarán, una vez aprobada esta ley, esta reforma, pasarán a el pilar público. Y con esos recursos se pagarán las pensiones de los actuales jubilados, y en el devenir de las otras generaciones serán esas futuras generaciones que pagarán las pensiones de los que actualmente pasan al pilar público. Se recupera un principio de los sistemas de seguridad social bien loable, que es la solidaridad intrageneracional. Mucho que decir sobre esto, mucha información que en los próximos días tratar de entender mucho mejor. Obviamente cualquier reforma de pensiones es demasiado grande como tema, implica obviamente la vida misma, el futuro mismo de muchos salvadoreños, y obviamente es un tema tremendamente importante. Gracias, Waldo, por estar esta noche. Un gusto, Nacho. Yo solo déjame decir 2 datos más. El sistema de pensiones nuevo paga pensiones de $500 y el sistema público paga pensiones de $360. Okay. Un 38% mayor son las pensiones que están saliendo en el sistema donde los ciudadanos somos dueños de los ahorros. Se me acabó el tiempo, disculpa. Gracias, Waldo, gracias, Calixto, amigos televidentes. Los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar conversando con el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Javier Coto. Hasta mañana. Que pasen muy buenas noches.